¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que todos estén muy bien. Y en este caso les traemos un video un poco más académico si se quiere, en donde vamos a estar hablando de cómo transformar una idea en un guión original para cine. Bienvenidos a esta nueva sección llamada El Cine según Neocinema. Empecemos. Muy bien, en primer lugar lo primero que tenemos que hacer para empezar a desarrollar un guión es obviamente tener una idea. Ahora me gustaría hablar un poco de qué clases de idea y de dónde podemos empezar a sacar las ideas para posteriormente convertirlas en un guión. Las ideas pueden surgir o pueden ser seleccionadas, que se denomina este tipo de ideas a aquellas que surgen a partir de una anécdota personal que tuvimos o algo que nos pasó a nosotros que decidimos convertir en un guión porque pensamos que la historia es digna de filmarse, ¿no? Las ideas también pueden ser verbalizadas, que se conoce este tipo de idea a aquella que es contada por otra persona hacia nosotros y que nosotros al escucharla eh, le vemos potencial para convertirse en un guión y la empezamos a desarrollar. A eso se lo conoce como idea verbalizada. La idea también puede ser gratis. A este tipo de ideas se las denomina aquellas que las leemos en un diario o salen en una noticia y son ese tipo de ideas como que, o ese tipo de noticias, perdón, que conmociona mucho al país y que posteriormente se hace una película de esa noticia o de ese acontecimiento que se ha pasado en la historia de un país o de un lugar. Bueno, ese tipo de idea o ese tipo de historia que se crea a partir de una noticia, por ejemplo, se la conoce como idea gratis o idea leída, porque no hace falta ni pagar derechos ni estar rindiendo cuentas a nadie, se pueden hacer libremente. Bien, otro tipo de idea puede ser la idea solicitada, que es aquella que nos llega ya a nosotros. Por ejemplo, somos un guionista reconocido y un director o una productora se acerca hacia nosotros con una idea para desarrollarla, para crear un guión a partir de eso. Y bueno, esta idea se denomina idea solicitada. Y bien, por último existiría otro tipo de idea que se la denomina idea investigada, que es como una idea que surge a partir de una necesidad del mercado, una investigación del mercado que nos marca que, no sé, el público quiere más comedias románticas. Entonces, a partir de eso, se contrata un guionista para que haga una comedia romántica, por ejemplo. Y bueno, este tipo de ideas son ideas investigadas que surgen a partir de una necesidad de mercado, para buscar una ganancia, obviamente. Bueno, estos serían básicamente los tipos de ideas y de los tipos o los lugares de donde podríamos nosotros obtener las ideas para empezar lo que se llama el tratamiento del guión o la realización del mismo. Pasemos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso sería el storyline. El storyline se define como la historia en condición de ser contada a otra persona. Consiste en contar el conflicto de nuestra película en 3 o 4 renglones. Es así, es algo breve que nos cuenta el principio, el desarrollo y el final de nuestra película, haciendo hincapié en el conflicto principal de la misma. Esto es importante para tener claridad de la idea que queremos vender. El storyline sirve mucho justamente para eso, para tener clara en nuestra mente esto es lo que queremos hacer. Se resume a esto, el conflicto principal de la película. Se utiliza mucho justamente para vender la idea a un productor que no tiene mucho tiempo, que viven a las corridas y que no tienen tiempo para leer 100 páginas de guión. Para esto se hace un storyline que te cuenta al principio el desarrollo y el final de la película rápidamente, y con esto el productor o la posible persona que vaya a financiar nuestro proyecto ya conoce de qué se va a tratar. Pero no solo sirve para eso, también nos sirve a nosotros para justamente tener claro el objetivo de lo que queremos llegar a lograr. Porque con tanto tiempo para contar una historia y con tantos conflictos secundarios, se puede llegar a confundir en nuestra mente el objetivo primordial de nuestra idea. Pero de esta manera, haciendo una storyline y teniendo las claves ahí en esos 5, 6 o 7 renglones, ya estamos claros en lo que queremos conseguir. Por eso es muy importante el storyline. Bueno, y ahora que ya tenemos la idea, que ya tenemos el storyline, es momento de pasar a la sinopsis.
En la sinopsis es como una descripción del argumento de la historia, en donde el núcleo o el punto más importante, como lo eran en el storyline, el conflicto, en la sinopsis son los personajes. En la sinopsis es el momento en donde lo más importante es describir lo mejor posible a los personajes, darles un perfil, darles una personalidad, darles una historia pasada, darle todas las herramientas que podamos otorgarles para crear personajes fuertes y que parezcan reales. Por lo que en la sinopsis lo que tenemos que tener más en cuenta son los personajes. Aproximadamente en una película de 1 hora y media la sinopsis pueden llegar a durar entre 6 o 7 hojas y sirve para que nos quede clara todas las motivaciones de los personajes, para que los conozcamos lo mejor posible a la perfección antes de pasar a la historia que van a afrontar en el guión. Y también tienen que quedar claras todas sus acciones, todo lo que van a ir haciendo durante la película, todo escrito en la sinopsis para, digamos, tener un resumen de la película y de lo que va a ser el futuro guión en menos hojas y más detallado, si se quiere, no tan literario, sino que podemos expresarnos de mejor manera y construirlos a nuestro gusto. Además, la sinopsis sirve muy bien para calcular la rentabilidad del producto. Es como una, un paso previo para mostrarle a los productores o a la productora que quiera desarrollar nuestro producto o nuestra película y que puedan calcular qué costo de arte va a tener, qué locaciones va a tener, qué costos de efectos especiales o lo que sea, cualquier tipo de costo puede empezar a calcularse con la sinopsis de la película. Por eso es una parte muy importante y que creo no, nadie debería saltearse en el proceso de escritura de un guión. Una vez que terminamos la sinopsis y ya conocemos a nuestros personajes, ya conocemos la historia a la perfección y la tenemos clara en nuestra mente, es momento de pasar a uno de los puntos que en mi opinión es de los más importantes a la hora de la creación, no solo del guión, sino de la película y del producto final que vamos a conseguir, que es la escaleta. La escaleta es el proceso mediante el cual la unidad narrativa a la que conocemos como historia se divide en escenas. Una escena, como ya deben saber, y si no lo saben se lo explico rápidamente, es una acción dramática que transcurre en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Si una situación transcurre en un patio en el día, se considera una escena. Si después queremos pasar al patio pero de noche, ya sería otra escena. Y si queremos irnos a una habitación de día, es otra escena. Siempre que se cambie el espacio o el tiempo, se cambia de escena. Muy bien, la escaleta consiste justamente en dividir a toda nuestra historia en escenas, es decir, dividirlas por espacio y por tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es un paso muy importante para como empezar a visualizar el esqueleto de nuestro guión y poder empezar a jugar y a descubrir qué escenas son realmente importantes y cuáles no. Una película se conoce como una unidad narrativa, es decir, que todas sus escenas tienen que estar encadenadas entre sí para formar un todo. Al momento de conformar o querer formar esta unidad, es importante que todas las escenas tengan razón de existencia. Esto es importantísimo que se lo graben. Toda película y cada escena de una película tiene que tener un porqué, tiene que estar bien justificada. Entonces, al momento de nosotros dividir toda nuestra historia en escenas y empezar a analizar cada una de ellas, podemos darnos cuenta, esta escena no tiene razón de existencia, la sacamos. Pero luego nos damos cuenta que en el final había un diálogo que hacía alusión a esa escena, entonces decimos, no, hay que volverla a poner. Y en eso consiste el trabajo de la escaleta. Además, sirve para elegir el orden de las escenas, que es otra parte muy importante, y que creo yo que elegir el orden correcto de una película puede volverla mucho más atractiva visualmente y narrativamente también. Un ejemplo de eso es Memento, la película de Christopher Nolan, que si nosotros la analizamos simplemente desde su historia, nos damos cuenta que en realidad es una historia bastante normal. Es un hombre que
papá quiere vengar la muerte de su esposa. Ahora, si nosotros la analizamos desde la estructura y de cómo está decidida, cómo está contada, nos damos cuenta que hay una decisión del director de contarla desde el final hacia atrás que seguramente se le ocurrió en el momento en el que estaba viendo todas las escenas y estaba formando el esqueleto de la película. Y eso es lo que hace la película diferente. Es decir, que una escaleta bien realizada y bien elegida puede volver una historia normal mucho más atractiva. Por eso es muy importante que analicen y utilicen bien cada escena y se aseguren de que tiene una razón bien justificada dentro de cada película. Ya conocemos nuestra idea, ya conocemos la historia y el conflicto, ya conocemos a los personajes y ya elegimos cómo estructurarla. Ahora sí es momento de pasar al guión literario, en donde vamos a detallar los diálogos de cada uno de los personajes. Quizás el guión literario es la más conocida de todas las herramientas que estuve desarrollando en este video. Es por eso que muchos cometen el error, o no sé si llamarlo error, pero sí tal vez se apuran a saltar directamente a hacer el guión literario sin hacer ninguna de las otras fases de la creación de un guión. Y es por eso que se logran a veces historias o se construyen historias confusas o que no quedan del todo claro, porque a fin de cabo todas estas herramientas nos sirven para reforzar la historia, para crear historias sólidas. Esa es la principal función de todas estas fases que estuve describiendo. Con el storyline nosotros ya tenemos sólido el conflicto de nuestra idea. Con la sinopsis ya conocemos a la perfección y construimos a la perfección nuestros personajes. Con la escaleta ya estructuramos la historia de la manera en la que a nosotros nos gusta más. Finalmente con el guión elegimos las acciones de nuestros personajes y los diálogos de nuestros personajes. Esto sumado nos da una historia mucho más fuerte que si nosotros nos hubiéramos lanzado directamente a hacer el guión literario sin pasar por las otras fases. Por eso es que es importante que por lo menos tengan en consideración cada una de estas fases del guión, y si bien no hace falta cumplirlas a rajatabla, pero sí hace falta conocerlas y elegir la que en el momento creemos que nos va a servir más para hacer historias más sólidas. Recuerden que el guión es la propia esencia de nuestra película, y se sabe que de un buen guión puede salir una mala película, pero nunca de un mal guión va a salir una buena película. Por eso, revísenlos, repítanlos y reescríbanlos hasta que estén convencidos de que cumple con sus expectativas. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que pueden suscribirse, compartirlo y darle me gusta para más. Espero que les haya gustado esta nueva sección llamada El Cine según Neocinema. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.